para estudiarse, y ese movimiento en Canadá desde el inicio estuvo muy unido, no tan fragmentado como en el caso español, por ejemplo, y permitió avanzar y poner una propuesta sobre la mesa de movimiento global, ¿no? ¿Por qué ahora la importancia, ¿no?, de este movimiento global? Yo creo que en aquel momento las personas que promovieron la MARC, bueno, pues quizá no intuían o intuían solamente cuál va a ser el camino, ¿no?, de respuesta, no decir, bueno, respuestas globales, ¿no?, cuando aquello todavía no tenía esta visión. Hoy tiene mucho sentido, ¿no?, porque hoy la globalización y la irrupción de la tecnología ha permitido, por supuesto, que el mercado se desarrolle de una forma brutal, y que hoy está también para nosotros es una amenaza importante, ¿no?, porque el mercado ha tomado los medios, las nuevas tecnologías, ¿no?, y nosotros tendremos que hacer también esfuerzos para apropiarnos de estas nuevas tecnologías. Digo que en ese sentido hoy AMARC da una respuesta global, porque también la situación global es mucho más acuciante. Hoy la deslocalización de las empresas, incluso los propios movimientos, todo esto se hace mucho más planetario, ¿no? Y en este sentido tiene mucho más razón de ser un movimiento que da respuestas globales a muchas de los planteamientos globales, ¿no? Como, bueno, las razones son obvias, aquí se han tocado algunas, ¿no? Los temas sobre legislación. Antes hemos dicho que hay muchísimas legislaciones y él nos ha explicado el laberinto, pero al final lo que queda es que las radios comunitarias, los medios comunitarios no tienen el acceso al espectro radioeléctrico en ese caso, o le cierran por otras vías las prácticas a los medios telemáticos o cualquier otro tipo de lanzar información y de distribución de información, que es cerrada o bien por el mercado o bien por las administraciones con la telaraña legal, ¿no? Y esto es una cuestión global que merece una respuesta global, porque en muchas ocasiones hemos visto cómo gobiernos en algunos países han sido capaces de doblegar a la respuesta global. No lo han hecho en su interior, porque manejan mucho mejor la política interna, pero les cuesta muchísimo más trabajo enfrentarse a aquellos que desde otros lugares les dicen, oiga, usted en esto no está cumpliendo la ley. Y el caso europeo es muy claro, porque tiene directivas, tiene una serie de cuestiones que obligan a los estados a determinadas cosas, ¿no? Si un movimiento global sabe manejar, ¿no?, todo este tipo de posibilidades que tiene ante la ley, ante la lucha conjunta, de plantear esto, tiene también muchas posibilidades de cambiar voluntades, y por supuesto un gran movimiento también tiene la posibilidad de buscar fuertes aliados en el ámbito también de los movimientos globales, para conseguir que las cuestiones de la comunicación estén en la agenda política, y conseguir que las reivindicaciones de los medios comunitarios formen parte también de los planes de comunicación de los gobiernos. Aquí se ha hablado de cómo la ley de Uruguay plantea un tercio, ¿no? Nosotros en algunas ocasiones, en anteriores encuentros, hemos estado hablando también de que nosotros deberíamos de reivindicar el 33%, ¿no?, para ese tercer sector que nosotros estamos diciendo que existe, que es muy grande y muy importante. Es verdad, y yo creo que esto también lo vamos a ver aquí en este fin de semana. En España, al menos, el movimiento ha estado muy atomizado, muy disperso, y ha tenido pocos espacios de unidad, ¿no? Yo creo que es algo que también estamos caminando. Este encuentro es el cuarto y lo verifica, ¿no?, que hoy hay un interés muchísimo mayor por parte de los grupos promotores de medios de comunicación comunitaria, que tienen interés de construir una organización o lo que sea capaz de aglutinar las reivindicaciones de todos estos proyectos y todas estas experiencias, para conseguir que no nos tengan en el ostracismo, que no nos mantengan ahí como, bueno, una pincelada decorativa, que son estos chicos que protestan
cambiando, ¿no? Y hay que hacerlo buscando también muchos caminos, y yo creo que pues, este es un camino más, ¿no? El que las organizaciones de este índole formemos parte de estos movimientos globales, porque además si no formamos parte, nuestra opinión no se va a tener en cuenta. Y entonces yo creo que esto también está bien. Si nosotros estamos aquí diciendo, porque nuestra experiencia es válida, porque llevamos los proyectos de comunicación comunitaria muchos años, ¿no?, en el escenario, y hemos ganado una experiencia y tenemos cosas que decir de nuestra propia experiencia. Si no estamos en los medios, si no estamos en los movimientos, nuestras reivindicaciones no van a ser escuchadas, y estos son unos grandes aliados, porque si nosotros conseguimos que los temas de comunicación comunitaria estén también en las agendas de los movimientos globales, vamos a multiplicar nuestra efectividad y vamos a multiplicar, por supuesto, nuestra capacidad de poder exigir. Y yo creo que es en el plano de la exigencia en el que tenemos que plantear estas cuestiones, en todos los ámbitos, el legal, el social, el político, es en el ámbito de la exigencia, porque estamos cumpliendo un papel importante en la sociedad, un papel que permite a la sociedad comunicarse en una comunicación de base, y algo tan importante, ¿no?, como la comunicación para el desarrollo social, y ese es el papel que nosotros estamos jugando, y debemos de reivindicarlo con fuerza. Los movimientos globales van a amplificar, ¿no?, nuestra reivindicación de una forma evidente, ¿no? Este más o menos es el panorama, ¿no?, de cómo es ese movimiento global. Ahora voy a centrarme un poquito en lo que es AMARC Europa, lo digo porque algunos a lo mejor también tenéis intención de conocer, y bueno, voy a dar mi experiencia, porque yo y os cuento brevemente un poco la historia de cómo de alguna forma yo he llegado a ser presidente de AMARC Europa, que nunca me lo había planteado ni había tenido ninguna intención. El año pasado en Toledo, cuando nos juntábamos justo en ese mismo fin de semana, y recuerdo que yo me tuve que marchar el domingo, que el sábado estuvimos juntos allí hablando de cosas, pero el domingo me marchaba porque iba a ir a la Asamblea Mundial que se celebraba en Amán, la 9ª Asamblea Mundial que se celebraba en Amán, en Jordania, ¿no? Y allí acudimos dos personas de Radio Vallecas, luego allí nos encontramos con algunas otras del País Vasco francés y con algunos otros proyectos europeos, ¿no? La región europea de AMARC Europa, en la asamblea anterior que se celebra en Katmandú, en Nepal, en el año 2002, había desaparecido. Estaba organizada la región europea, allí había muchos proyectos, sobre todo del ámbito occidental, del ámbito geográfico occidental de Europa, había muchos proyectos de radio y tal, pero una crisis interna de todo tipo, y que los movimientos globales y no los globales sufren de forma periódica este tipo de cuestiones internas que hacen que el movimiento siga creciendo, ¿no? Lo veo tampoco como un problema, ¿no?, o una crisis. Las crisis casi siempre en los movimientos son para avanzar, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos las crisis, cuando se producen en los movimientos sociales, crisis internas, casi siempre son para avanzar, ¿no? Y esto es una tónica general que se va produciendo constantemente. Bueno, pues Europa, la región europea en Nepal deja de existir, no funciona porque había muchos desacuerdos en cuanto a temas de definición de cómo era la radio comunitaria, en cuanto a cuestiones de ver cómo enfrentar la pelea legislativa, o de cómo establecer los contenidos, quién pertenece y quién no pertenece, todo este tipo de cuestiones que son debates que hoy todavía se siguen manteniendo y que no están resueltos y que habrá que resolver. Estaban ahí y planeaban en todo este tiempo, en toda esa organización, y hizo que AMARC Europa en el 2002 desapareciera. Bueno, pues como digo, nos encontramos en Amán, ¿no?, con esta situación, ¿no?, con una AMARC Europa que durante 4 años, desde una asamblea a la otra, bueno, pues su trabajo había sido prácticamente nulo, ¿no? En todo este tiempo, pues también otras organizaciones y otros movimientos con intención de desarrollar redes crecieron también en Europa. Y ahora mismo hay una organización europea que agrupa también a otros movimientos
movimientos de radio, televisión y medios alternativos, que se llama el Fórum de los Medios Comunitarios Europeos, FMCF, creo que es luego si queréis algún dato más concreto también os lo puedo dar. Aparece también en este tiempo y se crea ahí un debate de si la necesidad o no de armar de nuevo la región europea, ¿no? Yo me encuentro cuando llego a Amán en este debate, ¿no? En el debate de, bueno, hay necesidad de crear, de refundar de alguna forma la Amarc Europa, hay voluntad de hacerlo. Bueno, allí nos juntamos en torno a 15 o 16 proyectos de toda Europa, había gente de Inglaterra, Irlanda, Suiza, Francia tenía una representación importante porque estaba el Sindicato Nacional de Radios Libres, que es el SNLR, que agrupa a casi 200 y pico de emisoras en todo el territorio francés. Había gente de Italia, de Austria, de algunos países escandinavos, Dinamarca. Había, sobre todo en esa ocasión, acudieron gente que sí eran nuevos en estos movimientos, que eran gente de Azerbaiyán, Moldavia, Hungría, países que ahora son emergentes en todos los proyectos de comunicación, y que además, por esa ausencia de ley, igualmente viniendo de una situación muy estatista, como eran todos esos países donde el Estado era el dueño de todo, y se producía, no hay ni siquiera leyes, ¿no?, que regulen esta cuestión, y sin embargo los movimientos sociales también hicieron esa misma toma de apropiación de los medios comunitarios. Decía que cuando llegábamos ahí, bueno, este era el panorama, ¿no?, que había más o menos en Amán, en Jordania, ¿no? 10, 12, 14 proyectos que nos planteamos la cuestión de la siguiente manera. Bueno, ¿tiene sentido constituir de nuevo Amarc Europa, intentar refundar? Bueno, muchas dudas, evidentemente había allí de si tenía o no sentido, ¿no? Pero claro, nosotros estamos viendo allí a los compañeros de América Latina con una fuerte organización, muy organizada, muy democrática, que ellos habían construido también después de una crisis importante que casi les lleva igualmente a la desaparición, y que habían sido capaces de construir de una forma muy democrática, y que por supuesto en esta ocasión las nuevas tecnologías habían ayudado a que el debate fuera muy abierto y muy horizontal, ¿no? Yo estuve siguiendo en parte el debate que se produce en Internet a través de los correos electrónicos y de las listas de correo, el debate de refundación de América Latina, ¿no? Y han construido una organización global, forman parte de un movimiento global, una organización regional, bueno, creo que de mucho interés, ¿no? También veíamos a los compañeros de Asia y la gente de Asia cómo habían iniciado también su organización y estaban ahí trabajando también cuestiones similares a las que nosotros estábamos trabajando, ¿no? Bueno, digo, en esta tesitura que nos vimos aquellos proyectos allí, decimos, claro, pero nosotros no somos representativos de lo que hay en Europa, somos 14, 15 proyectos aquí, no somos representativos. Y no somos representativos, y esta duda la teníamos ahí, ¿no? Pero, bueno, al final, de alguna forma la resolvimos diciendo, bien, no somos representativos, pero sí podemos trabajar en este marco para conseguir esta representatividad. Y con esta idea nos lo planteamos, es decir, vamos a tirar adelante constituyendo la región europea, dándole la forma legal necesaria para poder incluirnos en el movimiento global que es Amarc. Y además, ¿por qué desperdiciar esta opción cuando Amarc ya existe, tiene una historia buena, mala, mejor, peor, tiene de todo, porque son largos años de historia? Pero si ya existe esto, ¿por qué no aprovechar toda esta historia que ha ido acumulando el movimiento de la radio comunitaria en Europa, ¿no? Y bueno, ante estas dudas, los que estábamos allí decidimos tirar para adelante con esta historia y decir, vamos a procurar refundar este movimiento europeo que se enmarca dentro de un movimiento global, ¿no? Esta era la intención. Nosotros ahora hay que construir y seguir construyendo, probablemente
así de algunas deliberaciones que hemos ido teniendo en estos meses, desde el mes de noviembre pasado. Bueno, vamos a hacer la Asamblea Europea probablemente en el final de 2008 y ahí queremos que muchos medios comunitarios puedan estar en esa asamblea y hacer de esa asamblea una asamblea constituyente o reconstituyente, aunque esto parece más otra cosa, ¿no? Pero la idea de reconstituir de nuevo, ¿no?, este movimiento de radio comunitaria y de otros medios, porque ahora la inclusión de otros medios también hace necesario que incluyamos, ¿no?, también a estos otros medios. Digo que lo veíamos necesario impulsar esta idea, ¿no? Desde luego los que allí estábamos queríamos convertir este movimiento en un mucho más participativo de lo que fue el anterior, intentar aprender de los errores que cometieron los compañeros anteriores, ¿no?, y que les llevó a esa crisis. Evidentemente, probablemente que salgan otras, porque los debates son amplios y muy diversos y además cada vez se producen nuevos debates porque vienen nuevos proyectos que traen planteamientos nuevos o viejos que se hacen nuevos, que esto es algo también habitual, ¿no? Digo que en este panorama es en el que cuando nosotros fuimos, acudimos, nos encontramos y bueno, allí alguien tenía que tomar un poco pues, los cargos que había, hay 8 cargos y éramos 14 colectivos, o sea que no había mucho que hablar, ¿no? Bueno, y más o menos esta es la situación, por eso estamos ahí, por eso también estoy yo ahí y ahora me he encontrado con un movimiento importante que bueno, está trabajando y que algunos de esos trabajos se han producido en esta semana aquí también, teniendo una reunión sobre legislación y que nos van a ser útiles probablemente para nuestro debate y nuestra discusión de esta tarde y de mañana, ¿no?, en el plenario, ¿no? Y digo, solo para esto, pues ya es útil, ¿no? Nosotros vamos a intentar trabajar en esta dirección, ¿no? Y por supuesto aquí, y lo voy a dejar, hago la invitación a todos los medios a que conozcáis lo que es AMAR, veáis cuál es su movimiento, conozcáis su historia y si tenéis alguna de esas, pues yo me brindo, por ahí andará mi correo para que me escribáis, me pidáis cosas o simplemente digáis, vale, pues queremos sumarnos a este movimiento y queremos trabajar en común en esto, ¿no? Esta es la intención también de esta charla y nada, os agradezco mucho que me hayáis aguantado toda esta chapa y voy a dejar el paso al siguiente ponente para que nos cuente su historia, que seguro que es más interesante. Darte las gracias, María.